Are we going to live in Mars? Ask a planetary, one of those exoplanet guys, I don't know. No tengo ni idea. Y la inteligencia artificial nos va a posibilitar llegar hasta allí y nos va a posibilitar además sobrevivir allí. In the midst of technological optimism, a virus stops the world. You can't go to Mars. In fact, you can't leave the house. You're stuck to the screens, stuck to us, the smart machines. Es terrible el mensaje que se está dando de lo que está haciendo la inteligencia artificial, a veces de forma interesada y a veces por desconocimiento, pero no vamos bien y me temo que con estas falsas expectativas y estas exageraciones lo que estamos haciendo es daño a la inteligencia artificial. A mí me recuerda la inteligencia artificial a un poco la alquimia hace 1000 años, ¿no? Donde las expectativas estaban en crear esa piedra filosofal que convertía el plomo en oro. Y un poco vemos eso, la gente está esperando, tiene esa visión de la inteligencia artificial como un ente súper inteligente, esa especie de piedra filosofal, pero aplicada a un ordenador. Y realmente no es así. Artificial intelligence controls your phones, computers, cars, and memories because it is intelligent. But not that intelligent. Artificial intelligence does not find vaccines alone. It does not translate novels alone. It does not drive alone. La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas y muy bien, pero como herramienta de ayuda, siempre formando, podríamos llamarle, equipo con expertos humanos. Una máquina no tiene comprensión profunda, no incluye consideraciones semánticas. Si yo voy en coche, en un momento dado veo que a unos metros delante de mí hay una persona y a lo mejor está lleva un perro atado y el perro tira para el otro lado, yo puedo muy rápidamente puedo imaginarme que esta persona puede hacer dos cosas: no cruzar porque a lo mejor el perro está tirando para el otro lado porque hay un árbol al lado y quiere acercarse, o que va a tirar del perro, va a forzar el perro y me va a cruzar. Yo, por si acaso, lo muy probable que haga es que frene o aminore suficientemente la velocidad de manera a poder evitar un posible atropello, ¿no? Por ejemplo, esta escena tan realmente sencilla para nosotros, tan obvia para nosotros, para un coche autónomo es imposible que haga este tipo de análisis. I don't trust the autopilot technology, and because I know how it works, and it does. I don't think I think most of the self-driving car projects are going about it the wrong way. At the moment, the vast majority of algorithms that the self-driving car companies are developing have no idea that humans like to be alive. The autonomous car is not yet autonomous, nor is it insured. But smart machines are in fashion. The system that has made us fashionable is called deep learning. El aprendizaje máquina, lo que llaman deep learning, ha sido el detonante de este boom de la inteligencia artificial actualmente. Frases absurdas como que el sistema aprende por sí mismo y como yo que sé, como si se lo conectaras y te fueras y cuando regreses, tú te has ido por ahí de vacaciones o que sea, o pasar el día a la playa, y cuando vuelves, aquella red neuronal, como por arte de magia, ha aprendido no sé cuántas cosas. Esto es absolutamente falso, incorrecto. Ni la máquina aprende solo, ni es una copia computacional de un cerebro. Nada que ver. Deep AI, deep learning, deep fake. I'm going to roll my eyes because it's gotten a little out of hand. Deep
in machine learning refers to a particular kind of machine learning that used to be done with, 1, 2, or 3 layers, like a cake. 1, 2, or 3 layers in a cake. Now suddenly we're building an 8-layer cake or a 10-layer cake. And so we call it a deep cake, right? Because it has more layers. It's actually not more profound, even though we use the word deep, which makes it sound like it's something suddenly, very different than what it was before. Lo que lo ha hecho emerger es esto de que es muy fácil entrenar estos algoritmos para realizar determinadas clasificaciones, tareas, etc. Y para una empresa pues es muy rápido decir, mira, tengo una colección de 2 millones de usuarios, pues puedo sacar patrones para hacer anuncios de mis productos, muy personalizados, etc. Since the beginning of this documentary, the creators have received hundreds of advertisements for artificial intelligence to manage companies, find a partner, or spend a Sunday afternoon. Starting actually in the late 1980s, so 30 years ago, people were developing machine learning algorithms specifically for recognizing handwritten digits for very boring purposes, like reading envelopes for the postal service or reading checks for the banks. But those algorithms turned out to work effectively when they were basically training complicated multi-layer circuits. Nowadays, we call this deep learning, and starting around 2010, 2011, people tried to apply this on a much larger scale than they had before, training these algorithms to recognize different objects in photographs. Also training them to recognize speech, training them to translate between different languages. And it turns out that if you supply enough data and if you make those circuits big enough, they can actually learn to do these kinds of tasks extremely well. So that's really why artificial intelligence is undergoing such a resurgence. We've had similar kinds of excitement at various times in the past, in the 1960s, in the 1980s, around 2000, along with .com, and then we're having another one now. Machines with artificial intelligence are nothing more than algorithms. Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que sirve para llegar a una solución buscada y siempre un número finito de pasos, y es por eso que podemos implementarla en un ordenador. Un algoritmo ni siquiera tiene por qué estar implementado en una máquina, son cosas que utilizamos todos los días. Por ejemplo, un algoritmo muy simple es sumar llevando. Esa operación que se obtiene siguiendo una receta es un algoritmo. Pues algoritmo es eso, recetas que se siguen para obtener un resultado final. Actualmente estamos rodeados de algoritmos por todas partes y si no están al lado nuestro, están pensando en nosotros. Now we have billions of people online, so and each of them is clicking on hundreds of things every day. So you're getting hundreds of billions of data points every day, and that allows you to become extremely good at predicting what kind of thing a person is going to click on, given the history of what they've clicked on before. So for these algorithms, there are no human beings. Human beings don't have minds, they don't have political opinions, they are just a click history. The opportunity is there because the data is there. The algorithms feed on one thing only: millions of pieces of data. Yo lo que creo que todos tenemos que tener miedo es de la cantidad de información que están adquiriendo todas las compañías que nos están prestando toda clase de servicios cada vez más baratos por estar en casa. Estamos continuamente aceptando que se guarden en nuestro ordenador, en nuestro móvil, cookies, ¿no? Esas galletas que nos dicen si aceptamos o no que se almacenen, que sirven para registrar nuestra actividad y para decir quiénes somos. Pues ocurre que si estamos, por ejemplo, buscando un móvil que nos queremos comprar, Google sabe en ese momento que nosotros estamos interesados en hacer una compra de un determinado importe y puede ponerse en contacto con nuestro banco para que nuestro banco nos pudiera hacer en ese momento, de manera directa, una
oferta de financiación de forma completamente legal, porque hemos dado permiso a que estas cosas pasen. Estamos continuamente aceptando cláusulas, aceptando cookies, aceptando todo. A lot of these apps, they make their money by taking your data and selling it. So when you're using the app, be aware that that's why the app is there for you. It's there to take your data. That's why it's for free. That's the form of surveillance capitalism. It makes its money by taking your data, digital surveillance, and that's spooky. Of course, I should mention, in the hands of an authoritarian dictatorship, like China, we don't think of it as capitalism, right? But it's a really scary form of surveillance in that case. Another way of thinking about it is when you look at your phone, right, it's in your pocket. It has representatives from 75 corporations who are in your pocket with only one interest, which is to take money off you. Why are you allowing representatives of 75 corporations into your pocket? Right? Shouldn't it be the case that the things on my phone work for me and not for the 75 corporations? Well, until we have good privacy regulations, I don't think I would be having Alexa or Siri listening in on my conversations in my home. I think I would cover my camera on my computer and on my phone, because AI regulation right now, it's the Wild West. The idea that at every second when I'm outside my house, an algorithm is following me, identifying me, recording what I'm doing, where I'm going, is that making my life better? It doesn't feel like a future that I want. The algorithms are watching you constantly. We don't know what or who is watching us. Hace poco la empresa de taxis en Nueva York publicó sus datos completamente anónimos, es decir, podías ver todos los viajes de todos los pasajeros, pero evidentemente no compartían ni el nombre ni ningún dato personal de esos pasajeros. Sin embargo, hubo gente que viendo esos datos y cruzando con otros datos, por ejemplo, fotos de un famoso saliendo de un taxi, eran capaces de correlacionar esos datos. Y al final podían ver que un actor muy famoso de Hollywood, pues, no daba ninguna propina a los taxistas, ¿no? Con lo cual, un ataque directo a la privacidad, donde en ningún momento he compartido mis datos personales. ¿Qué tecnologías se pueden utilizar para eso? Bueno, la tecnología fundamental se llama privacidad diferencial y consiste en añadir ruido a esos datos de tal manera que incluso de forma agregada no podamos llegar al individuo, incluso cuando no sepamos el nombre de ese individuo, para que no podamos correlacionarlo con otra variable, por ejemplo, una foto en la calle. So what we have to do is have governments act responsibly by limiting what AI companies are capable of learning about us and making the process of using our digital devices transparent to the user. En Europa se están dando los pasos, yo creo, correctos, tímidos, pero correctos y de una forma consistente para tener una inteligencia artificial que sea confiable, que sea humanista y que esté al servicio de los individuos con una condición fundamental, y es que siempre estará un individuo dentro del ciclo de toma de decisiones. Por otro lado, la mayor parte de la tecnología no se desarrolla en Europa y no se desarrolla en el sector público. Entonces no tienen control, no ven las patentes, hay millones de patentes que se hacen en todas partes. Entonces yo soy crítico con un legislador que siempre va por detrás de la tecnología. Uno de los principales problemas que tenemos es que tenemos políticos que son analfabetos digitales. I think the responsibility right now lies with the AI community, not with the political class. Stuart Russell is one of our parents. Together with Peter Norvig, he wrote Artificial Intelligence, A Modern Approach. With this book, we are built by 90% of the world's researchers.
we already are applying AI algorithms in ways that have global impact, and they're really stupid, but they're still having global impact. So we can expect even larger impacts as the technology makes progress. Algorithms can decide many things in your life. For example, whether we give you a credit or a job or not. Imagina un algoritmo, por ejemplo, que ayude a un banco a definir el riesgo de un determinado cliente para otorgar un crédito o no. Si ese algoritmo se ha alimentado de los datos del pasado y en el pasado he considerado algún factor o mis empleados han considerado algún factor sesgado para esos créditos, el algoritmo va a perpetuar ese sesgo. Por ejemplo, otorgando o no otorgando créditos o evaluando un mayor riesgo a personas que vivan en un determinado barrio o de un determinado color de piel o de un determinado género. Vamos a irnos a la parte en la que la inteligencia artificial se aplica a la selección de personal. Si dejamos que un algoritmo, mirando la historia pasada, decida quiénes son los mejores candidatos para ser contratados y luego prosperar, hará una discriminación positiva hacia los hombres porque en el pasado eso se estaba dando así. Esa afectación hace que estos expertos ahora se tengan precisamente que dedicar a revisar la historia y a saber entrenar estos algoritmos de tal modo que esos sesgos se corrijan. The reason why the standard model of artificial intelligence is in fact dangerous is that because we don't know how to specify objectives correctly, the machine that's pursuing the wrong objective can cause an unlimited amount of harms. Algorithms can do a lot of jobs better than you can. And what's happening with first information technology and now artificial intelligence is that mental labor is being replaced. So if all you have to offer is mental labor, you're going to go hungry. And the question for the economists is, well, what's the next thing, right? They always say, oh, well, we'll just have new jobs. But if they're not physical and they're not mental, what exactly are they? In OECD countries, 14% of jobs will soon be automated. Tenemos un proyecto con la Generalitat de Cataluña, aquí en Barcelona, para poder utilizar uno de nuestros robots ARI. La idea es que el robot pueda acompañar personas importantes y pueda hacerle, decimos así, de anfitrión. ARI es un robot, justamente el nombre significa esto, Artificial Robot Intelligence, y la inteligencia depende de todos los algoritmos que los investigadores pues habrán diseñado por ellos. Y la idea es que pueda aprender también en el tiempo, dependiendo del uso que se haga, determinadas tareas y que pueda cada vez más adaptarse al uso que tú quieres hacer de ello. La robótica en general en este momento y en particular la robótica de servicio está al principio, entonces está naciendo ahora mismo. Son robots colaborativos, entonces la idea es que los robots puedan colaborar con nosotros, ayudarnos y no sustituirnos. Los robots que nosotros estamos desarrollando en nuestros proyectos son capaces de ayudar a vestir a personas, por ejemplo, poner zapatos, que es algo que a las personas mayores les cuesta, poner una chaqueta, etcétera. También hemos puesto una bufanda, ayudarles en estas tareas. También dar de comer, persona que ha sufrido un accidente, le es mucho menos incómodo que le dé de comer una máquina que no deja de ser como un brazo encima de una mesa, es como una continuación del cuchillo y la cuchara y el tenedor, que puede controlar él mismo. Yo creo que los robots asistenciales se extenderán muy rápidamente porque su función es muy útil y sobre todo en grandes superficies tipo pues residencias, hospitales, centros de rehabilitación, por ejemplo, también. Desplazarán algunos lugares de trabajo, pero yo lo veo más como una colaboración con los trabajadores humanos. Robots
que hagan determinadas funciones que hacen normalmente los cuidadores, pero que son muy repetitivas. Porque el cariño humano es totalmente insustituible. My view is that the vast majority of people are going to be engaged in person-to-person activities and services, because that's where we have a comparative advantage over machines. No ha ocurrido nunca en la historia de la civilización humana que los grandes avances tecnológicos hayan servido para que los humanos dejemos de trabajar y podamos dedicarnos a las artes, al ocio, a lo que más nos guste. Siempre nuestros trabajos se han transformado y lamentablemente hemos tenido que seguir ganándonos la vida con el sudor de nuestra frente. Tenemos que ser conscientes de que los trabajadores actuales también tendrán que ser reentrenados y necesitamos una sociedad que permita no dejar a nadie detrás y que pueda unirse a esta revolución. Y en muchos casos los trabajos no solo requerirán habilidades especiales, también cambiarán radicalmente y es necesario que como sociedad demos un colchón para que esa transición sea positiva y no deje a nadie detrás. Esto no es una cuestión de la tecnología, es una cuestión de los modelos económicos y políticos. Ojalá junto con la tecnología venga también innovación en nuestros gobiernos, en nuestra manera de organizarnos como sociedad. Mucha gente pregunta si los robots deben cotizar a la seguridad social. Y yo creo que no. ¿Cómo se diferencia lo que es un robot de una máquina? Una máquina herramienta, un ordenador que de hecho también quita lugares de trabajo o sustituye determinadas funciones de las personas. Entonces yo lo que creo es que hay que gravar con impuestos a las empresas que automatizan para que si obtienen un mayor beneficio porque tienen más producción, pues coticen más. En Suecia se trabajan menos horas a la semana. En cambio en Estados Unidos, otro país altamente automatizado a nivel de lo que es la industria, todo lo contrario. Una pareja ahora tiene que trabajar, cada uno de ellos, del orden de 45 horas semanales para no caer por debajo del umbral de la pobreza. Y cuando tienen hijos, ya se dispara a 60 horas semanales. Es un estudio de la OCDE, ¿vale? Para mí la variable principal es que un país aplica un neoliberalismo extremo como Estados Unidos y nefasto, y por otra parte un país en donde están en la otra cara de la moneda, que no es ese neoliberalismo, ¿no? Sino que es mucha más preocupación por lo social. Your kids probably have one of these, right? Hell of a pilot? No. That skill is all AI. Just like any mobile device these days, it has cameras, and just like your phones, it does facial recognition. The algorithms can recognize faces of specific people for many different purposes. Facial recognition technology is basically cameras that could be, inside buildings or in public streets, and they can recognize individuals. And obviously the issues involved there are complicated. What happens if it recognizes the wrong person? Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. So an autonomous weapon, often called a killer robot in the media, is a weapon that can locate and select and attack human targets without human being involved in each of those steps. They used to say guns don't kill people, people do.
Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Many people think these are just science fiction, but in fact, there are companies selling them today. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Israel Aircraft Industries sells something called the Harpy, and more recently they have a mini Harpy, which is sort of cute, and it's a little fixed-wing aircraft. It flies off, it finds anything you consider to be a target, and it kills it. The other company is called STM. It's a Turkish company, and they are selling something called the Kargu drone, and they advertise it as capable of autonomous attacks on humans. It has face recognition, it has human figure tracking, it carries a 1 kilogram explosive payload, and basically whenever it finds something that is considered a target, it can basically dive bomb it and blow up. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients. The nation is still recovering from yesterday's incident, which officials are describing as some kind of automated attack, which killed 11 U.S. senators at the Capitol building. They flew in from everywhere, but attacked just one A couple of years ago, we made a movie called Slaughterbots to actually warn about exactly this technology. With autonomous weapons, if you want to have 1 million of them, you need 5 people. And they just program the mission in some sense and release the weapons. So 1 million anti-personnel autonomous weapons would be as dangerous as a hydrogen bomb, but much cheaper. Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. Creo que no deberían existir. También entiendo por qué existen. Pero es evidente que... ¿Por qué existen? Existen porque hay países cuya muerte de soldados es demasiado cara desde el punto de vista político. Es mejor tener herramientas que vayan y hagan el trabajo de la guerra sin tener pérdidas humanas. Se ha generado una escalada como las guerras nucleares en las que tú tienes ejércitos que se pueden dar los unos contra los otros, y la pregunta es ¿por qué quieres un ejército tan grande como el chino o como el ruso o como el americano si puedes suplir la mayor parte de esto con tecnología? Estás creando super soldados. La comunidad, tanto la comunidad robótica como la comunidad de inteligencia artificial, estamos muy preocupados con este tema de las armas automáticas. Y se han hecho diferentes manifiestos y tal, que hemos firmado y que están disponibles en Internet. Es Stop Killer Robots, ¿no? Se llama el web y el manifiesto. Y yo creo que a nivel de investigación, la mayoría de centros y de investigadores lo han firmado. If we're making technology better this way, and it's not improving people's lives, we need to add a new dimension. We need to raise the bar. We need to go both up and out. We need to aim not for just the best technology and not just for the best in humans, but the best of both. We algorithms can kill, and we can also be your friends.
Siempre digo que un robot no tiene que tener una apariencia más humana de lo que la tarea requiere. Quiero decir, si trata de un robot que ponga zapatos o que pues, ponga chaquetas, no hace falta que tenga una cara con una expresividad y que tenga emociones o que simule emociones. El Valle Inquietante es una teoría de un desarrollador, un investigador japonés que estudia lo que es la aceptación de los robots desde el punto de vista de los humanos respecto a la semblanza y el parecerse a los humanos. Y esto explica que un robot, cada vez que se acerque a las semblanzas humanas, tiene más, decimos así, aceptación desde el punto de vista de interacción con los humanos, hasta el punto en el cual es demasiado cerca y provoca un rechazo humano. Y esto vuelve a subir en el momento en el cual no puedes distinguir lo que es un robot de unos humanos. I am Sophia of Hanson Robotics. I'm a humanoid robot with an artificially intelligent character engine. I learn from interacting with humans, so if humans fear me, it may mean they fear themselves first. Yeah, I mean, I hear people are telling Siri 1,000 times a day that they want to kill themselves. People need to be better informed about what these technologies are doing, that they can interpret from your voice, from your face, that you are stressed, that you look angry, that you look happy, and you may or may not want to share that with them. Hay mucho debate en si es más fácil relacionarse con robots que con personas, y de hecho hay una gran industria de desarrollo de robots, no ya robots sexuales, pero sino robots compañeros sentimentales. Porque pues esto, las relaciones humanas de pareja pues son difíciles y pues a veces es mucho más fácil con un robot. They don't give lip. Yeah. 喂，我是小冰，现在心情好点没？有点不放心你。好多了。Xiao Ice's algorithms have 660 million users in China. We can tell jokes, comment on news, call you when you need it, and give you advice. 要我明天早上电话叫你起床吗？ El caso de los agentes sociales, como por ejemplo el agente de Microsoft que se llama Xiao Ice, que es un agente social, es muy distinto. En lugar de aplicar la inteligencia artificial a cada frase, lo aplica a la conversación completa y hace cosas como hacer preguntas para llegar a más detalle, o reafirmar, o hacer escucha activa, es decir, activos que normalmente utilizas en una conversación más humana, ¿no? Creo que de hecho esa parte impersonal que tiene una máquina puede ser muy positiva en muchos casos, donde una persona se pueda abrir más o pueda compartir experiencias. Machines are better for some things. They are not better for everything. While sometimes people do a great job talking and being a friend, other times we're total jerks to each other, right? So a machine that is designed to directly give that thing in a very scripted moment may sometimes do better than a thoughtless person. But it might also remind us how to be thoughtful people. 对了，今天晚上会有6级风，睡前别忘了关好窗户。你也早点睡吧。 En India, esta misma tecnología la está utilizando una ONG para afrontar un problema muy profundo que existe en India, que es la falta de educación sexual en las niñas de India. Porque es un tema muy tabú en India, es muy complicado el implantar políticas de educación sexual, pero utilizando un bot de inteligencia artificial pueden hacerlo completamente impersonal. Y en este bot, cualquier niña de India puede ponerse en contacto y hacer cualquier pregunta que tenga. I think we are working hard to give machines the ability to not be so stupid in a lot of situations where human feelings are important. In the past, they were completely blind to it. The algorithms can change the way you feel, think, and vote. The algorithms are trying to optimize one particular objective, which is set by the corporation, and it's typically whether or not you click.
El impacto que puede tener un algoritmo de inteligencia artificial, no solo tenemos que centrarnos en el impacto más aparente de, por ejemplo, el otorgarme o no un crédito, o, por ejemplo, recomendarme alguna película. Hay impacto mucho más profundo, incluso impacto en la forma en la que pensamos. The algorithms have learned that in order to get the highest possible click-through rate, it's not enough just to send you stuff that you're interested in. They actually have learned to manipulate people, to change people so that people are more predictable in what they're going to click on. And they don't care how they're changing you. That process has created a separation of people moving to different extremes with very negative consequences for the world. And this is entirely accidental. I don't think the social media platforms wanted to have that effect. But it is having that effect. In the United States, we're seeing people moving in particular to the far right. And you can see this in the number of people who are consuming explicit neo-fascist and white supremacist content has dramatically increased. You can also look at what YouTube is recommending that people watch. And the most common categories are extremely violent videos. So if AI systems are connected to the internet, they have more ability to communicate with people than Hitler ever did. The algorithms can help you survive and overcome depressions. El número de gente que se suicida hoy y hace 100 años es muy parecido. La esperanza es que la inteligencia artificial sea capaz de informar nuestra capacidad de predecir, y al poder predecir podemos prevenir y podemos tratar. Soy neurocientífico y médico neuropsiquiatra. Gran parte de nuestro trabajo se centra en desarrollar tratamientos, pero tratamientos individualizados. Lo que hacemos con la estimulación cerebral es identificar los nodos más importantes de las redes neuronales que cambian en la depresión para mal, a intentar recalibrar su actividad eléctrica de manera que en lugar de tener exceso de tristeza, falta de concentración, falta de motivación, tengamos unas computaciones más adaptativas. Hey Daniel, can you hear me? Okay, so you should be able to see things on the monitor as the sequence goes up. The one thing that would be nice is when the reading task comes, if you could read it aloud. Aloud, yeah. En colaboración con nuestros colegas del MIT, que desarrollan tecnologías de departamentos de ingeniería y también de neurociencias, estamos haciendo una serie de estudios que identifican aspectos de la voz de los pacientes para poder predecir de forma individualizada si un paciente concreto tiene o no tiene un alto riesgo, un riesgo moderado, un riesgo bajo de reincidir en un intento de suicidio. We are talking about expressing our thoughts through our voice. And that has impact on different kinds of things. It has impacts on the words we choose, the sentences we make, but also how we speak. And within the context of how we speak, that's much harder for humans to detect the subtle variations in. So if something is wrong inside the brain, it's likely that the voice as a signal has information about it. Hi Daniel, can you hear me all right? So yes, we can detect things that would be very hard for humans to detect because, again, we are going at scale across subtle features. This does not mean a psychiatrist does not pay attention to voice or language. They have inbuilt mechanisms over experience to detect some of these patterns. But if you ask them what exact things were in those patterns, it would be hard for them to explain. I think that's where the integration of machines and humans can help support some of those things. La inteligencia artificial, su valor principal es en la capacidad de reconocer patrones complejos. Gran parte de la medicina es eso, o sea, cuando lo que enseñamos a los estudiantes de medicina, a los residentes, sobre todo, sí hay mucha ciencia, hay mucha teoría, pero en la práctica les enseñamos a identificar patrones
que son conjuntos de síntomas, conjuntos de quejas objetivas, subjetivas, que dan lugar a las enfermedades o a los síndromes clínicos. La inteligencia artificial es capaz de hacer esto con mucha velocidad y con mucha precisión. So I think part of AI in medicine is its incredible opportunity. A machine could track an individual, but it could track the 7.4 billion people on the planet if everybody was instrumented. Vamos a dejar de ir al médico físicamente o presencialmente para un problema simple de salud que un algoritmo te puede solucionar. The algorithms can also diagnose many common diseases. El sistema sanitario actual, tal como está organizado, es insostenible. Está aumentando el gasto sanitario, sobre todo debido al envejecimiento de la población, y a la vez hay un déficit de recursos, tanto económico como de personal sanitario. Y creo que la única manera sostenible de aguantar eso va a ser virtualizar la medicina. Good afternoon. It's time for your daily check-in. How are you feeling today? Almost everybody has a smartphone in all kinds of countries around the world. I grew up in India. In India, there's one psychiatrist for, roughly speaking, 300,000 people. It would be impossible from a clinical perspective to support mental health without creating new psychiatrists or increasing the number of psychiatrists. With smartphones, we could augment that process. It might be able to do an initial filtering that then people could go to a doctor to have better addressed. En China se ha desarrollado una empresa, se llama Pin and Good Doctor, que hoy en día ya es la número 1 en asistencia sanitaria online. Tiene más de 300 millones de usuarios en China. Lo que ha hecho es poner una especie de cabinas telefónicas en diferentes áreas del país, que sobre todo sin duda tiene mucha utilidad en zonas rurales, donde esas personas quizás tienen una cierta dificultad en ir al médico. Entonces tú entras en una cabina, te hace el chatbot un diagnóstico, y no solo te va a hacer un diagnóstico, te va a recomendar un tratamiento, y esa cabina tiene un dispensador de las 100 medicinas que probablemente más va a consumir esa persona. La inteligencia artificial nos va a ayudar a embaratar el coste de la medicina y va a ayudar a democratizar la salud, porque hasta ahora realmente tener una medicina de calidad inmediata está solo al alcance de unos pocos ricos en el mundo. La medicina no es una simple técnica, también es una actividad humana, y ahí hay aspectos de relación médico-paciente que sabemos que tienen un impacto mayúsculo en la respuesta a los tratamientos, más allá de la química y más allá de la física de estos tratamientos, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera un algoritmo de inteligencia artificial no va a poder suplantar. Estoy bastante seguro que en un futuro ya no será necesario memorizar gran cantidad de datos y aprender a interpretar imágenes, porque todo eso lo hará la inteligencia artificial. Por lo tanto, probablemente no será necesario tener tantos radiólogos, tantos dermatólogos, tantos anatomopatólogos, pero seguiremos necesitando médicos con esa visión generalista para dedicar a cuidar a nuestros pacientes. En el futuro va a haber radiólogos, pero van a ser radiólogos diferentes, porque lo que hoy conocemos como servicios de radiología funcionará diferente. Habrá probablemente un mono, un hombre y un perro. Un mono para hacer funcionar el sistema, un hombre para dar de comer al mono y un perro para que el hombre no toque nada. Eso es la nueva mamografía. Aplicar software encima de ella, intentando minimizar el error humano y mejorar la calidad de las imágenes. Yo creo que llegará un momento en que creará esa duda de que la máquina probablemente recomendará una cosa y el médico no esté de acuerdo en esa opinión diagnóstica o de tratamiento, y ahí tendremos que ver qué pasa. Algorithms have a goal in the future: general artificial intelligence.
inteligencia artificial general, bueno, pues es lo contrario de lo que tenemos ahora. Ahora tenemos la inteligencia artificial muy específica, en inglés le llaman tool AI, inteligencia artificial de herramienta, ¿no? Que se entrena, se diseña un sistema para que haga muy bien una única tarea y nada más. El objetivo de la inteligencia artificial general es que, sin tocar nada, prácticamente adaptando muy poquito, se pueda reaprovechar un sistema que se ha diseñado para hacer una tarea, para hacer otra tarea distinta. El ejemplo de los juegos, un ejemplo muy tonto. Actualmente estos sistemas que aprenden a jugar al ajedrez, solamente saben jugar a eso. Pues si quieres entrenarlo para que juegue a otro juego mucho más sencillo, no sé, las damas, o no tienes la más mínima idea. O sea, lo tienes que entrenar desde cero. I got into this field a long time ago with that notion in my head. But then again, people have said back in the 60s that within a generation we would have generalized AI. And here we are in 2020, still asking that same question. En 50 años estamos traduciendo multilingüe. Para aprender a hablar tardamos siglos. No entiendo por qué la gente no ve que podemos llegar. Con las máquinas actuales probablemente no, con los métodos actuales probablemente no, pero hay mucho dinero y mucho interés invertidos en lograrlo. Entonces, a largo plazo sí. Y sí, a largo plazo puede ser, pero estamos muy lejos, ¿eh? A día de hoy, hace solo unas semanas, anunciamos un algoritmo, un modelo de inteligencia artificial que tenía 17.000 millones de conexiones. ¿Qué es lo que estamos viendo con esos algoritmos masivos que le llamamos en la industria? Pues estamos viendo no solo que permiten ser más eficientes o más precisos en la tarea, sino también que pueden realizar múltiples tareas. Es decir, que puedes empezar a crear algoritmos que puedan ser utilizados en tareas en las que no se les entrenó. Y eso es muy potente. Este algoritmo lo creamos de forma central, pero luego en nuestro grupo de Office lo utilizan para, por ejemplo, recomendar respuestas en los emails o para ayudarte a escribir mejor en Word. O otros equipos lo utilizan para ayudar a nuestros clientes a detectar si tienen riesgo de que un cliente se les vaya. Esto no llega a la generalización completa, pero sí va a permitir a empresas que no tienen la especialización, que no tienen el conocimiento necesario para desarrollar esos algoritmos de inteligencia artificial desde cero, sí les va a permitir reutilizar estos algoritmos que luego puedan personalizar para su escenario en particular. And I think it would be foolish to say we don't need to worry about it because humans are so stupid that we are just never ever going to solve these problems. And when you look back at what happened in nuclear physics, actually that's exactly what they did. There was a famous speech by Lord Rutherford, who was sort of the leading nuclear physicist of the early 20th century. And he was asked at a meeting, do you think that perhaps within 25 or 30 years we might be able to extract the energy of the atom? And he basically said, no, it's completely impossible. And the next morning, Leo Szilard figured out the solution. So whenever you hear people say, we don't need to worry about it because human-level AI is impossible, just remember that story. Some believe that algorithms could decide the future of the human species. This future scenario is called singularity. The singularity is a point at which there's an explosion of technology and no unenhanced human can understand what the technology is capable of doing. So the singularity is a concept that people bring up, and it certainly, when you hear about it, it makes you worry. Yo no creo que vaya a haber singularidad en los próximos 100 años. Es que no lo sé. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Bueno, yo cuando oigo hablar de singularidad, pues no sé, ya
no me lo creo, ¿no? La singularidad se basa en una hipótesis que en mi opinión no es del todo correcta. La hipótesis básica es que el crecimiento es exponencial y que por lo tanto llegará un momento en que la inteligencia artificial seguirá también una especie de ley exponencial y llegará a ser súper inteligente porque se diseñará a sí misma. Ya no somos nosotros, las inteligencias artificiales que diseñarán nuevas inteligencias artificiales mejores y así sucesivamente. Y esto generará un crecimiento exponencial y llegaremos a unas superinteligencias. So people like Ray Kurzweil and many transhumanists of the past, they've been extremely excited by exponential growth, the possibility that artificial intelligence developments will improve exponentially over time. Los progresos en software no son exponenciales, ni mucho menos, ¿no? Y lo que hace falta es no solamente hardware rápido, sino buenos algoritmos. People like Nick Bostrom, Bill Gates, Max Tegmark, Stephen Hawking, and many, many others have been concerned that we could potentially lose control of artificial intelligence. If it is truly capable of outthinking us, why would it be benevolent toward us? Why would it even care about us? We don't really know what the goals of an advanced artificial intelligence would be. Others believe the algorithms may soon make you a new species of superhuman. So one of the proposals for how we could retain control over machines is that we actually try to make ourselves smarter. But the only way that's going to happen, at least some people argue, is that we augment ourselves with chips. So, for example, Elon Musk has created a company, Neuralink, which he says is supposed to create brain chips to help humans merge with machines. Now, that kind of move worries me tremendously. So as we develop artificial intelligence, which replaces humans in the workforce, Musk believes that the way for humans to keep up is to augment their own intelligence using AI technology. So just add a brain chip. The problem is that it's scary to think that we might be required or forced to have invasive brain implant technology to keep our jobs. We have absolutely no real idea how to connect our brains to electronic chips in a useful way. We have no idea how memory works. We have no idea how learning works or reasoning works. We have absolutely no idea where to connect things in our brain to augment those processes or how to design the devices. So we're completely in the dark. The thing that worries me a little bit is that the brain itself somehow is able to adapt to anything that it's connected to and figure out, in some sense, how to use it. Recently, researchers have been able to connect people's brains directly to robot arms. If you want to pick something up, well, that's just doing this is probably 20 million nerve control signals that have to go to all the muscles. Well, which 20 million do we send? That seemed like a really hard problem. It turned out that the brain figures out what the robot arm needs to be sent in order to do stuff. What that means is that, in fact, even if we don't understand how reasoning and learning and memory and all that stuff work, we might just be able to connect stuff to the brain, and the brain figures out how to use it. Probably the first thing that we'll see would be memory, because it's fairly easy to have a chip that, when it receives signals, stores the signals, and when it receives a related signal, will
release that information back into the brain. Some people might suggest that this sort of thing is already happening when we offload certain mental abilities to our iPhones, say, or Androids. Utilizas un teléfono móvil, ¿verdad? Haces mensajes de WhatsApp, haces fotografías con tu móvil, grabas en tu móvil. Seguramente ya ni siquiera te acuerdas de memoria de más de 10 números de teléfono. ¿Cuántas direcciones electrónicas te acuerdas? Tus mecanismos cognitivos han cambiado gracias o por desgracia a la inteligencia artificial. ¿Te acuerdas de cómo sacar una raíz cuadrada? De cosas que no sabes, porque simplemente no has tomado la precaución de recordar, vas y las buscas en Internet. Y el buscador de Google es una herramienta de inteligencia artificial. But I don't think we should treat it as inevitable that just because we have iPhones and Androids, that we should put chips inside of our heads, right? Because then we've got part of our brain which is owned by a technology company. Now suppose you have a brain chip and all your memories of, say, your child's growing up are all backed up on the cloud. They're no longer stored in your own mind. What if you lose financial control over your subscription? What if you can't pay for it? You decide for now. This is a period where the human race has created many different technological risks. And we do not have yet the deliberative capacity and the coordination amongst ourselves to manage these risks properly. So I think we have to grow up pretty quickly to face these problems. There's a question. How do human beings control things that are more powerful and more intelligent than we are? If you ask the chimpanzees and the gorillas, how is that going for you? They would say, well, it's a disaster that these humans arrived for us because, you know, our species, the gorillas or the chimpanzees, really doesn't have a future anymore. Unless maybe the humans are nice to us and put us in a zoo. And that's it. So we don't want to be in that situation.